Bueno, hermanos, entonces, si quieren, los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él quien nos hable en este día, no sea yo, Señor, sino que sea Él por medio de su palabra, por medio de todo lo que Él tiene planeado para que nos bendiga en este día. Entonces, estamos en la cuarta semana, hermanos, del conteo para la fiesta siguiente de Pentecostés, de Shavuot. Estamos en la cuarta semana, son 7 semanas, recuerden. Estamos en la cuarta semana, vamos a empezar la quinta semana. Entonces, hermanos, a estar preparándonos para ese momento maravilloso. Oremos. Amado Señor y Padre, nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, tu pueblo, Señor, esta congregación Beit Knesset, que tú has establecido en este lugar, Señor, no solamente aquí en este lugar en Bogotá, sino toda la congregación que a través de la internet, Señor, tú has unido, Señor, en este propósito suyo, Señor, para ser parte de tu reino. Gracias, Señor, toda esta congregación unida, Señor, en un mismo espíritu, Padre Celestial. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Rey del universo, Señor, que tú eres el Rey poderoso, Señor, que tú eres nuestra fuerza, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro todo, Señor. Ante ti venimos, Señor, y nos postramos delante de ti, Padre Celestial, y te pedimos perdón, Padre Celestial, por todas las cosas que hemos hecho mal delante de tu presencia, Señor, en esta semana. Padre, te pedimos que tú nos perdones, Señor, y que nos permita, Señor, entrar en tu presencia en este día santo, en este día, Señor, que tú has convocado a tu pueblo, Padre Celestial. Que todas nuestras faltas, nuestros pecados queden allá afuera, Señor, de tu presencia, de este lugar, Señor. Nos deshacemos, Señor, nos limpiamos, Señor, en el nombre de la sangre de Yeshua Mashiach. Tu palabra dice, Señor, que si tenemos pecados, Señor, que vayamos delante de tu trono, Señor, y allí confesemos nuestro pecado, Señor, y ahí tú te acercas, Señor, en esa misericordia para perdonarnos, Padre Celestial. Gracias, Padre, por ese perdón. Gracias, Padre, por permitirnos entrar en tu presencia gozoso, Señor, porque sabemos que no venimos ante la presencia del hombre, Señor, sino a la presencia del Rey eterno, del Rey celestial, del Creador de todo, absolutamente todo, Señor. Ante ti, Señor, venimos en esta mañana, Señor, y te suplicamos, Padre Celestial, que tú abras la boca de la persona que has indicado aquí, este vaso de barro, Señor, para que tu palabra, Señor, para que tu poder, tu autoridad, Señor, para que todo lo que tú quieres enseñarnos en este día, Señor, podamos, Señor, recibirlo, Señor, con libertad, con gozo, Señor. Atamos cualquier forma maligna, Señor, cualquier impedimento, toda carga, toda amargura, todo lo que quiera interferir, Señor, con el propósito santo, lo echamos fuera, Señor, lo declaramos sin poder. En el nombre de Joshua limpiamos los aires, limpiamos todas las casas, limpiamos absolutamente todo, Señor. Que nada nos distraiga, Señor, de este privilegio que tenemos de estar ante ti, Señor, de estar sentados ante tu presencia, deleitándonos en ti, Señor. Que este día sea gozoso, Señor, y que sea venerado, Señor, como tú lo dices en tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos a tener ese espíritu, Señor. Ayúdanos a entender esa verdad tan grande que tú has dejado plasmada en la Escritura, para que podamos deleitarnos en tu presencia y subir, Señor, a recibir esa heredad que tú has dejado para tus hijos, Señor. Que nada, Señor, nos quite ese propósito santo, Señor, que tú has dejado. Padre, te ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y vamos a la Escritura. Vamos a Lucas, capítulo 18. Y vamos a tomar desde el versículo 18 hasta el 30. Lucas 18, del 18 al 30. Es una parábola, es una enseñanza que el Señor Yeshua HaMashiach la dio allá hace muchos años con un propósito grande que aún tiene muchísima vigencia, porque la palabra del Señor es eterna, la palabra no cambia, la palabra es siempre igual. Y esa palabra que nosotros vemos que a veces que se ha cumplido muchísimo tiempo, todavía tiene vigencia, todavía tiene su cumplimiento. Por eso, deleitémonos en esa palabra. Ahorita cuando Milena estaba orando al comienzo, nos hablaba del frío, de la lluvia, y a veces nos venimos quejando de tantas cosas, como lo decíamos en la oración. Todo eso el Señor lo ha provisto
con un propósito grande. Nos quejamos de la lluvia, hermanos, pero vendrán tiempos de sequía. Dicen los pronósticos que después de julio habrá un súper verano, algo del niño, algún súper verano del niño, etapa del niño, no sé cómo se llama. Entonces tenemos que prepararnos para este momento, recibir esa lluvia, proveernos de esa agua, hermanos. Y así como lo dice la Escritura, o sea, como lo hablamos naturalmente, nos está hablando el Señor espiritualmente. El agua del Señor está en este momento corriendo con abundancia. Pero las fuentes están cerradas, hermanos. Las fuentes están muy secas y no están aprovisionándose de agua suficiente. Y cuando venga el verano, cuando escasee la palabra, no vamos a tener de dónde tomar. Y ahí viene el problema. Ahí viene el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no fui inteligente? ¿Por qué no recogí agua? ¿Por qué no hice tales cosas? Entonces el Señor nos está advirtiendo, ojo, toda la palabra tiene un propósito santo y es advertirnos de algo. Entonces permanentemente nos vinimos quejando de cosas como esas del clima. Y si nosotros miramos los medios audiovisuales, vemos que hay muchos elementos que nos afectan. Vemos las injusticias que están pasando permanentemente, cómo atracan a una persona, cómo le hacen alguna cosa a otro, cómo es injusto esta parte. Todas esas cosas y vivimos criticando siempre. Y siempre le echamos la culpa ¿a quién? Al Señor. Señor, ¿por qué es tal cosa? ¿Por qué? Escuchaba en estos días de una abuelita de un video por ahí que pasaban, que decía que unas mujeres, unas muchachas estaban llevando a una señora y la cogieron a cachetadas y le daban patadas. No, las hijas. Después nos enteramos me enteré que eran las hijas. Yo como no veo nada de videos ni esas cosas, simplemente lo que escucho. Y eso parece que se difundió y se dieron cuenta de que eran las hijas las que estaban golpeando a la mamá. Entonces imagínense, ¿qué pasa con esa parte de la palabra que dice honra a padre y madre? No. ¿A quién le echamos la culpa? Señor, ¿por qué no haces algo? Señor, ¿por qué aquella persona es tan injusta? ¿Por qué no está haciendo algo, Señor? Y sí, el Señor siempre está haciendo algo. Siempre lo ha hecho. Pero lo que pasa es que el Señor tiene un propósito grande que nosotros a veces no vemos, o no entendemos, o desconocemos. Y ese propósito es el que nos hace a veces cuestionarlo. Si nosotros vamos a la Escritura en segunda de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos arrepentidos. ¿Para qué? Para que entremos en su reino. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? Darle la oportunidad a aquella persona que no está siendo justa. ¿Para qué? Para que entre en su reino. Porque si Él le cerrara la puerta enseguida, pues entonces la justicia del Señor no sería justicia, porque estaría enseguida juzgando. Él es tan grande su amor y su misericordia que nosotros a veces no entendemos ese propósito. Entonces Él dice, tranquilos, va a llegar el momento. Y ahorita lo cantábamos, Señor, cuando estemos allá en el mar de cristal, que vamos a estar los redimidos, vamos a estar allá alabándolos, gozándolos, todas aquellas personas que hemos entendido que es el Shabbat y que lo hemos guardado y que en ese momento hemos venido a recargarnos, porque el Shabbat solamente es un ensayo para algo más grande que vendrá después. Eso es lo que tenemos que entender, no mirar el Shabbat como un ritual. Yo voy el sábado ya, listo, ya pasó, ya cumplí el Shabbat. No, hermano, eso es lo que lo que el Señor quiere, que entendamos de verdad qué es, cuál es el misterio del Shabbat y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Bien, antes de eso vamos a leer, hermanos, la cita, porque no hemos leído la cita de Lucas 18. Miremos la cita y tengan siempre presente que esto nos está hablando de algo muy grande, del propósito que el Señor tiene con nosotros en este día de Shabbat. No, nunca lo pierdan de vista. Leamos todo. Dice Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Yeshua oyendo esto le dijo, aún te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces el rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujeres, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, si volvemos a lo que estábamos hablando de Pedro, que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos arrepentidos a Él. O sea, ahí nos está hablando del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Pueden decirme cuál es el propósito de Dios? Que ninguno se pierda, o sea, que vayamos a dónde. Que arrepentidos lleguemos a dónde. A su reino eterno. Entonces el propósito del Señor es que todos sus hijos lleguen a su casa, a su reino que Él ha preparado. Ese es el propósito del Señor. Y tal es ese propósito, entonces el Señor preparó absolutamente todo desde el comienzo. Recuerda allá en Génesis que dijo, tu simiente, y empezó a través de la simiente a labrar ese propósito para que nosotros le conociéramos y pudiéramos entrar en su reino. Desde el comienzo Él estableció absolutamente todo. Entonces vemos en la Escritura, todo está hablando del propósito del Señor. ¿Cuál es? Llevarnos a su reino, llevar a su pueblo a su reino. Ese es el propósito del Señor. Ahora, ¿usted está en ese propósito del Señor? Esa es la pregunta. Ahora la tarea es de nosotros, de cómo hacer para que ese propósito se cumpla. Ese propósito que el Señor tiene se vio obstaculizado. Recuerden ustedes que por allá, dice en la Escritura, que hubo una rebelión y un ángel se rebeló y se trajo un grupo grande de sus ángeles y llegaron aquí y contaminaron todo el mundo. Se pusieron a hablar en contra del Señor. Y entonces eso hizo que se contaminara. Es como un mar, ¿sí? Si viniese algo al mar y llegara y contamina todo el agua, porque el universo es agua, el Señor creó absolutamente todo y todo eso fue contaminado. Entonces, si nosotros, para tener como una analogía, como una imagen, imaginémonos un momentico. ¿Qué días estábamos viendo con mi esposa un documental y resulta que estaban hablando de por allá, de una parte del mar donde había una torre petrolera, una superficie petrolera, no sé cómo se llame, y de pronto se explotó y no pudieron cerrar. Y entonces todo el petróleo que estaba dentro del mar empezó a surgir y contaminó absolutamente todo. Y no podían hacer nada, no podían cerrar esa fuente por donde surgía algo que contaminaba el agua. Y entonces todos los animalitos, todos los que vivían ahí, pues resultaron untados. Y si nosotros de pronto miramos acá una imagen, no sé si tengamos una imagen, mira por ejemplo, ahí está una imagen de cómo el petróleo todo se esparce por el mar y todos los animalitos, todos los que tocan esa contaminación, pues quedan untados. Entonces ahí uno veía a los animales cómo se untaban las alas, no podían volar, ¿sí? Los peces estaban ahí, mire esa mortandad de tortugas, de cosas por el estilo, todo contaminado, no podían hacer absolutamente nada. Y entonces, ahí es donde viene, ¿qué hacía la gente? Coger los animalitos, tomarlos, llevarlos a un lugar, lavarlos, restaurarlos y ponerlos en otro lugar seguro. Y eso es más o menos para que nosotros entendamos la obra que hizo nuestro Adón Yeshua HaMashiach.
que él vino y encontró todo este mar lleno de todas esas, contaminado absolutamente nada. No teníamos lugar para dónde ir. O sea, estábamos condenados a la muerte. No había ninguna oportunidad. Todos estábamos destinados a morir. Pero él vino y dio su vida. Y él vino y llegó y nos cogió y nos rescató. ¿Sí? Nos tomó aparte y empezó a limpiarnos, a quitarnos toda esa grasa, todo ese petróleo, toda esa contaminación que teníamos. Y después de que teníamos eso, nos dio alimento, nos limpió, nos restauró. Y después de eso, pues nos puso en un lugar seco, donde había agua limpia, donde Él estaba, donde teníamos todo, pan, comida, absolutamente todo. Pero muchos de nosotros, o muchas personas, han llegado, los ha sacado el Señor, nos ha sacado de ese lugar y nos ha puesto en este lugar seguro, y muchas veces quieren otra vez volver a esa contaminación, volver al mundo, volver allá. Y el Señor es tan misericordioso que nos toma otra vez, venga para acá, usted qué hace aquí. Y nos lava, nos restaura, nos pone en otro lugar y otra vez. Y así somos nosotros. No entendemos el propósito del Señor con la Escritura. Él quiere salvarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere restaurarnos. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito que Él tiene. ¿De qué? De llevarnos a esa parte especial que Él creó desde el comienzo para bendecirnos, para que allí nos gocemos en Él, para que allí podamos ser edificados. Entonces, hermanos, entendamos el propósito del Señor. El propósito es eso, es llevarnos a su reino. Mire que allí están profetizando algo, mis hermanos. Entonces reciban esa profecía que está haciendo allí Celeste, mis hermanos. Ella está luchando por eso, diciendo, no seamos tontos. ¿Cómo vamos a caer en eso? ¿Cómo no entendemos la obra que el Señor hizo con nosotros en este tiempo, en ese tiempo? Y la sigue haciendo todos los días con nosotros. Y queremos volver a esas aguas contaminadas, a volver allí a contaminarnos y a salir de allí. No, Señor, es que aquí quiere salir de ahí. Venga, ¿qué hace allá? No, es que allá me encuentro como bien. Bien, contaminado, mire para dónde va. Va a morirse allá. Pero no les importa, hermanos. Y lo que el Señor nos dice es, hay algo grandísimo, hay algo muy grande que nos está esperando. Pero nosotros no lo vemos. Como no lo vemos, entonces no lo deseamos. Y hay que desearlo, mis hermanos, porque es algo muy grande y maravilloso lo que el Señor nos tiene preparados. El Señor dice que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Y de allí el Señor nos sacó de esa contaminación que estaba allí tan grande y poderosa. Y el Señor nos sacó, nos limpió. Por eso es el que juzgó Él. Él dio su vida por nosotros. Cuando Él llegó hoy a este mundo y dijo, ¿quién puede cerrar ese pozo? Nadie puede cerrar ese pozo. Dijo, lo único que puede hacer soy yo. El que va y cierra tapona ese pozo por donde estaba saliendo toda esa contaminación. Y Él vino ahí y tapó ese pozo. Dio su vida, murió por esa situación. Pero ¿qué hizo? Que cuando Él tapó el pozo, ya se descontaminó ese mar. Y eso es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. Hay algunas sectas de contaminación, hermanos, pero todo ese mar será limpio porque el Señor lo prometió. Y allá es donde el Señor nos quiere llevar, hermanos. Entonces salgámonos de esa contaminación, entendámonos el propósito santo. Desafortunadamente, como les decía ahorita, se nos olvida. No nos importa la obra del Señor, lo grandioso que es, el plan tan grande que tiene el Señor. Y entonces, como lo desconocemos o no le damos importancia, pues entonces lo dejamos pasar. Ah, sí, el Señor tiene misericordia. Ojo, Él dijo, sí. Israel es entregado a los ídolos. Entonces ya dijo el Señor, ya estoy cansado de ellos, déjenlos, que sigan adorando a los ídolos, eso quiero. Y recuerden que el Señor los perdonó cuando ellos estaban saliendo del desierto 10 veces. Dijo, 10 veces los he perdonado, pero ya viene el castigo. Entonces el Señor es muy paciente, pero también no esperemos el castigo del Señor, porque cuando el Señor castiga, hermanos, nosotros no nos podemos imaginar, de hermanos. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el pueblo del Señor, por qué el pueblo judío sufrió tantísimo? Hermanos, porque se separaron del Señor, lo dejaron y quisieron volver al mundo a contaminarse. Y por eso el Señor los castigó. Y fíjese cómo los castigó. Más de 2000 años dispersos por todo el mundo, sufriendo toda clase de penalidades por todo el mundo. Pero es que el Señor me ama. Sí, yo amo a los que me aman, dice el Señor.
pero a los que no me aman, no se hagan muchas ilusiones, hermanos, porque de pronto se pueden encontrar con algún problema. Entonces el problema del hombre es que la indiferencia, hermano, lo ha llegado a ese corazón malo. Y ese problema, hermano, lo ha tenido desde siempre. Recuerda allá en Génesis 6, cuando el Señor destruyó al hombre, cuando iba a destruir cuando Noé fue el único que encontró salvación. Él miró al hombre y le dijo, ay, es que el hombre, el corazón del hombre está siempre tendiente al mal. Génesis 6, 5, ¿sí? Dice allá... y el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 6:5, y que todo designio, todo momento de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente, únicamente pensaban lo mal, solamente el mal. Y por eso el Señor los destruyó, los acabó, los quitó de la tierra, de todo el universo, hermanos. Entonces, nosotros creemos que listo, el Señor ya el hombre cambió. No, hermanos, desafortunadamente no. Cuando vemos en la Escritura, vemos que después de que salen de allá de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, y salen y encuentran allá una región grande, y dijo, ¿qué fue lo que dijeron? Oiga, hagamos una torre para que recuerden nuestro nombre. O sea, para nosotros, para que recordar nuestro nombre. O sea que estaban construyendo una torre para elevar su orgullo. El orgullo, el yo, para ser reconocidos. Entonces ahí vemos que el designio del hombre era el mal. Luego en el pueblo de Canaán, el Señor en el pueblo de Canaán dijo, cuando los intentó llevar, dijo, no ha llegado todavía a su fin la maldad del cananeo. O sea, les dio la oportunidad hasta el último momento para ver si podían entender y podían hacer cosas diferentes, pero el Señor sabía que no lo iban a lograr. Y vemos a través de la Escritura también muchos ejemplos, el de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Cómo estos pueblos se torcieron absolutamente de todo lo que el Señor les había dicho. Israel en tiempo de los reyes, hizo el rey también de continuo el mal, hizo el mal, hizo el mal, hizo el mal. ¿Por qué? Porque dejó al Señor y se fue a los Baales, se fue a la idolatría, se fue a un lado. Entonces vemos que el corazón del hombre siempre ha hecho para el mal. O sea, irse a lanzar al mar ese contaminado, al mundo donde no hay nada sino la muerte. ¿Y cuál es el problema del hombre, hermanos? ¿Por qué tanto orgullo y por qué tanto despropósito? Porque resulta que el hombre se olvidó que hay un creador del universo, que hay un ser perfecto, que hay un ser más grande que todo, que es el que creó todo. Dice allá en Génesis que el Señor creó el cielo y la tierra, los animales, las plantas y todo lo que existe, ¿cierto? Y creó después al hombre, o sea que somos una descendencia, o sea, una obra del Señor. Nosotros somos una obra del Señor, así como las plantas, como los animales. Pero al hombre le dio una potestad, le dijo, usted gobiérneme la tierra, gobierne los animales, gobierne todas las cosas. Y entonces el hombre creyó que cuando le dijere, administre esas cosas, eso es suyo, tómelo. Y entonces el hombre empezó a tomar todas las cosas y decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y a aprovisionarse de cosas. Y eso no es lo que el Señor quería. El Señor dijo, administre, o sea, ponga esta cosa allá en ese lugar, usted sea el que tome las decisiones de cómo va a manejar las cosas. En ningún momento nos dijo que tomáramos todo para nosotros. Y ese es el problema del hombre. Entonces el hombre empezó a ver, todo esto es mío, todo esto es mío, todo esto es mío. Y si nosotros miramos en esta sociedad, ¿qué está haciendo la sociedad? El consumismo, el tener, el tener, el tener. Vaya ahora al closet de alguna persona. ¿Cuántos vestidos hay? ¿Cuántos sacos hay? ¿Cuántos de ellos se ponen? No muchos, hermano. Y entonces uno dice, oiga, ¿y qué hacen esos vestidos ahí? ¿Qué hacen esos sacos ahí? ¿Qué hacen esos zapatos allá? Si no se los está poniendo. Pues hermano, déselos a otra persona que los necesite. Tenemos que desprendernos, hermano. Entender que la vida es pasajera, que nosotros estamos aquí un momentico en la vida y que hay mucha gente afuera que tiene necesidad. Eso es que el Señor dice que no seamos... que no seamos como un niño en una piñata, como un niño en una juguetería. Mire, eso es lo que le pasó al hombre. Llegó el niño a la juguetería y usted lo lleva y le dice, papá,
hijo, mira aquí la juguetería, y el niño va y empieza, ay papá, mire tan lindo, sí, sí, hijo, tan bonito, ¿no? Sí, tal cosa. Y cuando usted se da cuenta, el peladito se le perdió. Se metió en la juguetería y si sabe que el papá es el dueño de la juguetería, pues el peladito va cogiendo, va cogiendo, va cogiendo, va cogiendo y va amontonando miles de cosas porque quiere absolutamente todo. Y cuando él va a mirar al papá ya no lo ve porque es que hay montones de juguetes que ya no dejan ver al papá. Y no escucha su voz porque está entretenido mirando los juguetes. Así le pasa al hombre. Empieza a llenarse de cosas, de cosas, de cosas, de cosas. Y entonces no pueden escuchar la voz del papá. Porque están pendientes de miles y miles de cosas que son tonterías, que no se necesitan, que son banales, que se van a quedar en esta tierra. Pero el hombre nos pasa eso, hermanos. Y eso es lo que nosotros, el Señor nos quiere hablar. Oiga, déjense de estar mirando tonterías. Dejen de estar poniendo los ojos en cosas que son banales. Entiendan lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver allá donde el Señor me envió. No hemos visto a una persona que se lleve todo, a excepción de los faraones, que los enterraban con las mujeres y con todos los siervos y con todas las cosas, porque ellos pensaban que ellos se iban a hacer un viaje muy largo y que necesitaban a esas personas para hacer el viaje. Y por eso los enterraban con todas las cosas que tenían. Pero nosotros sabemos que ese no es el llamado del Señor. Y nosotros nos vamos absolutamente sin nada. Entonces, ¿qué hacemos en este tiempo acumulando cosas que se van a quedar aquí? No acumulemos. El Señor nos ha dado las bendiciones. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero que esa no sea nuestro fin. Que ese no sea nuestro propósito. Ay, es que mi propósito es conseguirme esa casa que yo vi allá y todas esas cosas. Sí, si el Señor quiere, se la da. Pero si usted pone su corazón y todo su pensamiento y todas sus fuerzas en eso, pues hermano, esa casa es su idolatría. Esa casa es su Dios. Y eso es lo que el Señor dice. Ojo, eso no es lo que yo les dije. Dijo, a mí solamente, dice en Deuteronomio, al Señor servirás. A Él solo adorarás, a Él solo guardarás. Entonces tengámonos en cuenta, mis hermanos, porque el Señor nos está diciendo que no nos desviemos del propósito. Y es que el Señor en su sabiduría nos advirtió. Miremos lo que dice Deuteronomio 4, 26 y 28. Deuteronomio 4, 26 y 28. Dice, yo pongo, mira que esto se lo dijo allá en Horeb al pueblo de Israel, y esto tiene vigencia todavía en este día, y tendrá vigencia por toda la vida. Yo pongo hoy por testigo, dice el Señor, al cielo y a la tierra, que pronto, dice, pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, o sea, hacia la tierra prometida, hacia Canaán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y el Eterno, o sea, yo os esparciré entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales llevará el Señor. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Y eso no es lo que se dio? Sí, hermano. ¿Y eso no es lo que se da hoy en día? Sí, hermano. Eso es lo que el Señor dice. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el pueblo del Señor sufrió tanto? ¿Por qué sufre tanto? Porque no guardaron su palabra. No entendieron el propósito divino. ¿Cuál es el propósito del Señor? Llevarnos a su reino. Muy bien, hermana Nidia. Llevarnos a su reino. Ese es el propósito que el Señor tiene con nosotros. Y ahora entonces la pregunta inversa. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál será mi propósito en esta vida? ¿Para qué yo vine a esta vida? ¿Cuál será mi propósito? Pues la pregunta es, si el propósito del Padre es llevarme a su reino, ¿cuál será mi tarea? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues trabajar, luchar, mirar, dejar absolutamente todo. ¿Para qué? Para entrar en el propósito del Padre. Es decir, para yo entrar en su reino. Entonces el propósito mío no es otro, hermano, sino hacer todo lo posible para llegar al reino del Señor. Ese es el propósito, hermanos. Si usted tiene otro propósito, dígame cuál es el otro propósito más importante que ese podría tener. No, hermano, el propósito más grande es estar con el Padre en ese momento sublime cuando estemos con Él de por vida.
Llegar a la meta, esa es la meta principal de todo. Esa es la tarea más importante que usted y yo tenemos, hermanos. Que nada nos desvíe de eso, porque si nos desviamos de eso, pues hermanos, perdemos el tiempo y caemos en el mar y allá nos quedamos y vamos a morir. Y eso no es lo que el Señor quiere. Sabemos que el propósito del Señor es llevar a su pueblo, a todos, dice ahí que Él es misericordioso y que Él es paciente y espera para que nadie se pierda, sino que todos entiendan el propósito de Él y podernos llevar a su reino. Es tan grande el amor, dígame si no, es tan grande la misericordia y el amor del Padre. Imagínense que tiene ese propósito. Y eso es lo que nos habla en la Escritura. Entonces, toda esa es la introducción para entrar a la parábola del Señor que veíamos allá en Lucas, que ya conocemos cuál es el propósito. Entonces, miremos a Lucas. Dice Lucas 18 que un hombre principal, pero si nosotros miramos en el título, dice que era un joven rico. Y eso lo certifica Mateo. Cuando dice por allá en Mateo 19, habla de un joven rico. Entonces, ese principal, ¿qué quiere decir que es principal? Que es un príncipe, que es una persona que es importante, que es reconocida en esa parte. O sea, un joven rico, lo dicen ahí. Y entonces dice la Escritura que un hombre principal, un hombre rico, le preguntó a Yeshua diciendo. Entonces un hombre principal vio que estaba, ¿quién podía responderle la pregunta más importante que tenía en ese momento? ¿Cuál era la pregunta más? Bueno, que era una persona importante que podía responder esa pregunta de verdad, sobre todo bien importante. Si usted estuviera de frente a Yehoshua, yo me preguntaba, si yo estuviera de frente a Yehoshua, ¿qué pregunta le haría? ¿Qué pregunta le haríamos a Yeshua? Imagínense, yo me preguntaba, ¿qué preguntas tan tontas le haríamos nosotros a él? ¿Sí? Señor, a Jonás, ¿quién se lo llevó? ¿Qué pez se lo llevó? ¿Una ballena? ¿O fue una orca? ¿O fue cosas así? ¿Sí? Preguntas como ese tipo, hermano. Preguntas tontas. Pero este tipo, este señor, este joven rico, este principal, se acercó al Señor sabiendo que era el único que le podía responder la pregunta más importante que él tenía. Y ahí nos habla de la pregunta más importante que nosotros debemos hacernos. Y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré? La pregunta más importante, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, fíjese, él habla de la vida eterna, pero también lo habla como una herencia. ¿Por qué? Porque sabe que él es del pueblo de Israel, porque sabe que él forma parte de ese pueblo que va a recibir esa herencia, pero todavía no la tiene. Y él sabe que necesita algo. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa sí es una pregunta de verdad interesante, importante. ¿Y el Señor qué le dice? El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, ninguna persona es bueno sino solo Dios. Entonces, ¿por qué lo llama bueno? Porque era la persona que tenía la autoridad. Era una persona que era la verdad. Yeshua es la verdad. Y entonces, si era bueno, pues era el único que le podía responder con certeza esa pregunta tan grande. ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Alguna vez nosotros nos hemos hecho esa pregunta? Yo creo que no. Yo, por ejemplo, no me la había hecho la pregunta. Y ahora que sale ahí tantas veces que hemos leído ese capítulo y uno dice, de verdad la pregunta más importante, Señor, todos los días preguntando al Señor, ¿cómo voy con esa herencia eterna? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué me falta para esa herencia, Señor? ¿Qué haré para heredarla? Entonces dice ahí que el Señor le dice, versículo 20, los mandamientos sabes. Y le reitera los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esos no son todos los mandamientos, sino el Señor le nombra ahí unos, ¿sí? Como para decirle, son estos los mandamientos. ¿Dónde encontramos esos mandamientos? Ahí en Éxodo, ¿cierto? En Éxodo 20, el decálogo, los 10 mandamientos. Pero ahí no están todos los mandamientos, entonces los mandamientos sabes y ahí le especifica algunos. Y el joven rico, ¿qué le dice? Sí, Señor. Él le dijo, sí, Señor, todo eso he guardado desde mi juventud. Todo eso yo lo sé. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Desde pequeño, desde el nacimiento, porque recuerden que la cultura de ellos es desde niños,
educarlos en la Torá, en el respeto, en todo lo que el Señor estableció. Y entonces el Señor, oyendo, le dijo, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. Eso denota que los mandamientos, que el joven rico sabía que le faltaba algo, que guardar los mandamientos no era lo suficientemente necesario para heredar el reino del Señor. No es lo total. Y eso nos indica también que mucha gente que cree que guardando los mandamientos va a alcanzar el reino eterno, pues hermanos, ahí el Señor nos está diciendo, el Adón Yehoshua HaMashiach nos está diciendo, oiga, eso no es cierto, tengan cuidado con eso. No es cierto, pero también nos está diciendo, ojo, aún te falta. Cuando dice aún, quiere decir que eso que estás haciendo está bien, que ese es un pilar, no es el total, es un pilar, es un pie para guardar para heredar el reino, pero te falta algo. Entonces los mandamientos no salvan, recuerden, como muchos han creído que solamente cumpliendo los mandamientos y guardándolos encuentran la salvación. El Señor aquí nos dice, no, sí son necesarios, pero no es el todo. Aún te falta algo. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Vende todo, aún te falta una cosa. ¿Qué te hace falta? ¿Para qué? ¿Para qué le hace falta esa cosa? Para heredar el reino de Dios, ¿cierto? ¿Te falta qué? Entonces lo que le dice, vende todo lo que tienes. ¿Qué está diciendo? Quita todo, deja todo eso que te desvía la mirada de mí. Todo eso lo que has puesto por encima de mí. Todo eso es lo que se llama idolatría, ídolos. Todo lo que le quita el primer lugar al Señor, eso es un ídolo. Si su trabajo, si tu esposa, si tus hijos, si, no sé, tus bienes, todas esas cosas le quitan el primer lugar al Señor, esos son tus ídolos. Y eso es lo que el Señor nos dice. Por eso nos dice, vende todo lo que tienes, deshazte de todas esas cosas. Eso de nada te sirve. Si quieres llegar al reino, que nada te quite la mirada de mí, de la mirada del Señor. Vende todo lo que tienes. Y la segunda opción, dáselo a los pobres. Es decir, mira a todas esas personas necesitadas. Mira ese huérfano, mira ese extranjero, mira a aquella persona que está pasando por situaciones, mira a aquella persona que tiene frío. Mira a todas esas personas que necesitan de verdad recibir algo de ti. Dáselo a ellos, entrégueselo a ellos. No lo guardes. No hagas como Ananías y Zafira. Recuerden que uno llegó y vendió la casa y se guardó una parte. No, abre la mano con liberalidad. Suéltase de todo eso, o sea, despréndase de todo eso. Quite todo eso de sí. Abrir la mano. Dáselo a los pobres. Y le da la promesa, y tendrás tesoro en el cielo. O sea, que todo eso que él ha dejado tendrá su recompensa. Hermano, y es que ustedes, yo sé que ustedes han tenido esa experiencia de cuando usted abre su mano con libertad, con gozo, cuando bendice a una persona de verdad, vemos la recompensa inmediata del Señor. Mi esposa una vez estaba orando y llegó una lavadora para una señora que vivía en el segundo piso, la dueña de la casa, y ella tenía muchas necesidades, mucha angustia, casi no podía caminar, no podía lavar. Y entonces mi esposa se alegró y le dio gracias al Señor, le ayudó a subir la lavadora, a instalarla y todas las cosas. Y listo, y se alegró de verdad y le dio gracias al Señor. Y dos o tres días después llegaron los mismos señores que habían traído la lavadora para una lavadora para mi esposa, que no había pedido, que nosotros no sabíamos de dónde había salido ni nada por el estilo. Mi esposa decía, no, eso es para arriba. No, es para Lida Garzón. ¿Usted es Lida Garzón? Sí, señor, eso es para usted. Igualita la lavadora, todo igual, y fueron allá, la acomodaron y todas esas cosas. El Señor sabe las intenciones del corazón, y cuando uno da con liberalidad, de verdad, Señor suple absolutamente todo. ¿De dónde salió, hermanos? El Señor mueve a quien sea. Por eso cuando el Señor toca su puerta y le dice, oiga, necesito que hable con tal persona, no se niegue, hermano. El Señor está inquietándolo por algo. Por algo, hermano. Simplemente déjese mover. Créale al Señor. De verdad que Él nos habla de tantas formas y nosotros no cerramos y a veces no abrimos la boca, y la obra del Señor no es hecha por nuestra culpa. Tendrás tesoro en el cielo, o sea, será recompensado por creer,
por tener fe, por creerme. El Señor nos manda esa bendición de entrar en el reino del Señor. Y luego le dijo, ven y sígueme. La recomendación que le dice, luego ven y sígueme. Pero ese ven y sígueme implica varias cosas, hermanos, 3 aspectos. Miremos bien. Le dijo, vaya, entregue todo, o sea, un pasado, vaya, deshazte de todo, quite todo lo que no es mío, quite todo lo que está estorbando, quite todo lo que impida que usted entre al reino de los cielos, de que usted me reconozca. Quite todo, así como el niño cuando estaba allá en la juguetería, quite todos esos juguetes altos que no dejan ver al Padre, quita todas esas cosas, esos sonidos que están impidiendo escuchar su voz. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando dice los tesoros o cuando nos está hablando aquí de un joven rico, no nos está hablando solamente de riquezas, hermanos, sino de todas aquellas cosas que nos separan de Dios. ¿Qué son? Tantas y tantas cosas. ¿Qué nos separa de Dios? El odio. ¿Qué nos separa de Dios? La amargura. ¿Qué nos separa de Dios? El querer la fama, el poder, el querer tener, el orgullo, hermano. Tantas cosas nos separan del Señor. Es eso, hermano, lo que el Señor nos está diciendo cuando dice aquí, deja todo lo que tiene. Vaya, deshazte de todo, quita todo lo que tienes que no es mío, nos está diciendo el Señor en otra palabra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Desháganse de todo eso, lo que es chucherías que tenemos en la casa, que no sirven para nada. Ay, es que yo guardo este palito por si algún día lo necesito. Y así nos llenamos nosotros. Pregúntele a Van y a cualquier varón. Yo llego a mi casa y eso es un resto de chucherías que guardo, hermano. Ay, que quité este repuesto, entonces lo dejo ahí todavía. No, tenemos que deshacernos de todas las cosas. Y el Señor cuando uno da, Él le provee y mucho más. Y hay que sacar lo viejo para que llegue lo nuevo. Entonces, hermano, demos la oportunidad al Señor de orar. Entonces nos dice, vaya, o sea, tiempo pasado, deshazte de todo. Y luego, ¿qué nos dice? Ven, o sea, tiempo presente, ven en este tiempo. O sea, ¿cómo va a regresar ya sin cargas, ya sin yugos, ya sin nada, libre? ¿Por qué? Porque ya ha dejado todo. Ven, entonces nos está diciendo, venga libre. Venga limpio, venga desnudo. No quiere decir desnudo físicamente, sino sin nada en su corazón, sin nada en su mente que lo atrape, que no lo deje avanzar. Y luego sígueme, o sea, sígueme, entienda. Míreme a mí en todo momento y siga mis huellas, mis pasos. Vaya por donde yo le dije, por donde yo le enseño que ande, porque yo lo voy a llevar al reino. Porque yo soy su Goel. Recuerden que Él es nuestro Goel. ¿Qué es el Goel? Aquel hermano, aquel familiar cercano que nos rescató de todas aquellas cosas que nos habían contaminado, de todo lo que nos acusaban. Entonces la pregunta que ahorita nos hacemos nosotros es, bueno, ¿en qué lugar de ese proceso voy yo? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Estoy hasta ahora guardando los mandamientos? ¿Estoy aprendiendo hasta ahora los mandamientos? ¿Estoy viviendo en esos mandamientos? ¿Estoy quitándome, limpiándome todo lo que el Señor me dice que debo dejar? ¿De los yugos, de las cargas? ¿Estoy regresando a su presencia, desnudo, limpio? ¿O ya estoy siguiéndolo a Él con gratitud, con gozo, con temor, con amor, con su shalom? ¿En qué paso estamos nosotros? Para que nos preguntemos, hermano. El joven rico dice la Escritura que él no pudo dejar absolutamente todo. Dice el verso 23, creo que sí. Entonces él, oyendo que le dijo todas estas cosas, Yeshua, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste y se fue. Dice en Mateo, dice en la misma versión, que él se fue muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Qué difícil es dejar las cosas en las que hemos hecho hábitos. Qué difícil. Un hábito, recuerden que es algo que se repite frecuente. Qué difícil es dejar esos hábitos. Y entonces los discípulos, los que estaban ahí, pues dicen que el Señor se puso muy triste. Y en otra versión dice que lo amó. ¿Por qué? Porque él quería seguir al Señor. Porque él de verdad era una parte del pueblo de Israel. Pero no pudo dejar
de verdad todo lo que tenía, todo lo que lo ataba a este mundo. Él vio más importante las cosas del mundo que de verdad la pregunta que él estaba haciendo. Y dejó el reino, hermanos, así de sencillo. Dejó lo verdaderamente importante por lo trascendente, por lo que se acaba, por lo que perece, por lo que se muere, por lo que se queda aquí. Entonces eso es lo que nos está diciendo el Señor. Oiga, ¿dónde están poniendo la mirada? No miren hacia el piso, miren hacia arriba, hermanos. No miremos hacia el piso, miremos hacia arriba. Y entonces la riqueza material fue más importante que la riqueza eterna, desafortunadamente. Y uno dirá, qué tristeza, ¿no? Con ese Señor. Uno dirá, qué despilfarro. Y otros dirían, qué tonto. De verdad, ¿cómo va a despreciar una riqueza? El Señor dice en su palabra, pídeme lo que quieras y te daré por herencia a las naciones. Y usted confiado y feliz y contento porque está administrando cualquier cosa, hermano. Porque está administrando en una casita. Y él dice, pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones. No va a manejar una pequeña casa, no va a manejar una finca, no va a manejar una nación, no va a manejar un reino. Va a manejar las naciones, todo el universo, hermanos. No nos podemos imaginar, imagínese usted que estén, porque nosotros solamente lo que medio apreciamos aquí con nuestros sentidos, con nuestra vista, vemos el universo y dicen cuán grande es el universo, hermanos, y eso es lo que medio podemos ver. El universo es muchísimo más grande, que no lo podemos ver. Y entonces si el universo es tan grande que no lo podemos ver ni imaginar, por eso dicen que es infinito, imagínense cuán grande y cuán poderoso es el creador de todo ese universo. Y ese creador te está diciendo hoy, pídeme lo que quieras y te daré por herencia todo que maneje todo ese universo. Y nosotros no, Señor. No entendemos. Y el joven rico dijo, se fue. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este día, hermano. No dejemos, no pongamos la mirada en las cosas trascendentales, en todo lo que el mundo nos ofrece. Pero a veces se prefieren otra vez volver al agua del océano contaminado para poder estar allí. Pero bueno, ese es el hombre, hermanos. Y para entrar en el reino, el Señor es tan maravilloso que nos dejó otra explicación ahí más adelante. Dice en el versículo, vamos al 24, dice, al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Son solamente los que tienen riquezas los que tienen cosas? ¿Por qué la riqueza es mala? La riqueza no es mala, ni buena, porque la riqueza está ahí. Ella no piensa, ella no actúa ni nada cosa. El problema está en quienes la poseen. ¿Por qué? Porque es que ponen sus bases, sus fundamentos, toda su vida en las riquezas. Entonces no está en la riqueza, sino en la persona que las posee. Por eso es que, yo no puedo salir porque es que me atracan, porque tengo 50 anillos, 20 relojes, cadenas y diademas y todas esas cosas. ¿En qué está fundamentado? En las riquezas, hermanos. Está queriendo demostrar su orgullo, su poder, todo lo que él tiene. Y no se puede mover. Por eso la riqueza no lo deja mover. Un famoso no puede salir a comerse una pizza como cualquiera de nosotros o tomarse un café en una cafetería normal, porque todo el mundo está delante de él. Entonces la fama no lo deja, hermano. Y el Señor nos dice que nos desprendamos de absolutamente todo eso. Veía en estos días a un señor que fue presidente de Uruguay, Pepe Mojica, no sé si ustedes han... Y él, independientemente de su ideología, de su pensamiento, de lo que él pensaba, sino la forma como él era. Vivía en una casita de campo, hermano, en una casita, pero muy humilde. Y uno decía, el Señor con tanto reconocimiento, con tanta fama, con tanto poder, con todas esas cosas, él entendió lo verdaderamente importante, que todo esto es material y todo esto se queda acá en esta tierra. Y que de verdad lo que hay que dejar es la buena semilla, es de enseñarle a las personas de verdad el camino por donde deben andar. Él desafortunadamente pues enseñaba otras cosas y decía hasta que no creía mucho en la Escritura, ni creía mucho en el Señor. Ese es el pensamiento, pero yo lo traigo a colación es por la forma como se desprendió de absolutamente todo. Y él entendió de verdad la verdadera sabiduría.
Recuerden la anécdota del sabio, que un sabio era muy recordado, muy reconocido en algún lugar, y entonces llegaban los extranjeros allá a visitarlo, y un día llegó el extranjero. ¿Dónde vive el sabio? Allá en esa lomita, allá en ese cerro, allá vive el sabio. Y fue allá a visitarlo. ¿Usted es el sabio? Sí, señor, ¿qué se le ofrece? Y entró, y entonces vio que la casa no tenía muebles y nada. Y entonces le preguntó, sabio, ¿y dónde están sus muebles? Y entonces él le preguntó, ¿y dónde están los muebles suyos al extranjero? Dijo, no, es que yo soy extranjero. Dijo, también yo soy extranjero. No se estaba llenando de ninguna cosa material. Y eso fue lo que entendió Abraham. Abraham entendió que él era extranjero en esta tierra. Y por eso a través de todas las riquezas que él tuvo, porque tuvo muchísimas riquezas, tuvo todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero él entendió. Él no lo vemos construyendo palacios, ni ciudades, ni torres, ni absolutamente nada, sino viviendo en carpas, porque él sabía que había una promesa más grande. Así es lo que el Señor nos dice, hermanos. Nosotros tenemos una promesa más grande. Y hoy lo cantábamos cuando decíamos que cuando el Señor nos llame a su presencia, al dulce hogar, a ese cielo de esplendor, que me alegraré cantando las grandezas de su poder y de su infinito amor. Allí voy a estar alabándolo. Y eso es lo que tenemos que hacer el Shabbat, hermanos. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Es un día para ensayar que un día vamos a estar allá con Él, alabándonos, gozándonos en esa plenitud que Él nos da. Ya no habrá carga, ya no habrá angustia, ya no habrá hambre, ya no habrá sed, ya no habrá absolutamente nada, porque la presencia del Señor lo llena todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntarle, hermanos, a esa gratitud, a ese tiempo. Entonces les decía que el Señor es tan maravilloso que nos dejó otra enseñanza y dice, Albert Yeshua, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil, dice aquí, en el versículo 25, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces aquí dice que es más fácil que pase un rico por el ojo de una aguja que entre en el reino del Señor. Cuando nosotros miramos esa palabra, hermanos, resulta que esa palabra camello es en griego camelos, sí, y camelos. Y cuando nosotros miramos de verdad, algunos eruditos han dicho que esa palabra no es camelos, sino es camilos, con i. En lugar de la e, va la i, camilos, y cambia todo el sentido. Camelos es camello, y camilos es una soga gruesa para amarrar los barcos que llegan a los puertos. ¿Sí? Entonces el Señor veladamente nos estaba diciendo, supongamos que esto sea una aguja. Una aguja es una parte así que se planta en el puerto. ¿Para qué? Para que ahí tengan donde los barcos amarrarse para que no se los lleve el agua. ¿Cierto? Entonces, el Señor nos está diciendo, suponiendo que este fuese la aguja, y el Señor nos dice, es más fácil que pase una cuerda, que es una soga gruesa, pasar por acá, pues no puede. Y dice, es más fácil que pase una soga, o sea, es difícil. ¿Qué tiene que hacer esta soga para pasar por este hueco, por esta aguja? Sí, deshilacharse, ir quitando partes, quitando pedazos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Para entrar en el reino del Señor, tenemos que quitar cosas, deshilachar esa cuerda. Recuerden que Él dice que entremos por la puerta estrecha. No vamos a entrar allá con todas las cosas bien gordos, porque no vamos a caber. Tenemos que entrar deshilachados. O sea, solamente lo que sea del Señor, lo que sea santo, es lo que va a permitir que pase por esa aguja, que pase por la puerta estrecha. Por eso el Señor nos está advirtiendo. Vea cómo el Señor nos está diciendo, para entrar en el reino, tienen que entrar sin nada, deshilachados, nada diferente a lo que yo les he dado, para cumplir el propósito. ¿Vemos, hermanos? Y entonces los discípulos, al ver el cuento, entonces dijo, Señor, si este joven rico que guarda la ley, o sea, que el hombre que hacía oraba, que el hombre hacía las ofrendas,
que el hombre hacía absolutamente todos los rituales, celebraba las fiestas, que todo lo hacía, estudiaba, oraba, temía, hacía los sacrificios, celebraba las fiestas, todo eso, y no podía entrar al reino de los cielos. Entonces dice, pues si él no puede entrar, ¿qué de nosotros? ¿Cómo vamos a entrar? Entonces dicen, Señor, pues ahí es imposible. ¿Quién va a entrar en el reino del Señor? Y Él les dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, nos estaba diciendo, la misericordia del Señor es tan grande que todos van a entrar, todos los que de verdad se dejen así, se deshilachen y dejen todo, van a poder entrar al reino del Señor. Y entonces Pedro, que siempre está ahí atento, dice, entonces Pedro 28, dice, he aquí, ay Señor, entonces mire, imagínense, nosotros hemos dejado todo, dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, en otra versión dice, hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, nosotros sí tenemos como la oportunidad porque ya nosotros dimos ese primer paso, ya nos despojamos de todo y te hemos seguido. O sea, ellos estaban cumpliendo todos los requisitos para entrar en el reino del Señor. Y el Señor, ¿qué les dice? Y Él les dijo, el Señor les repitió, de cierto os digo, o sea, tengan esta verdad por cierta, no duden de esto, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Si nosotros nos despojamos de todo, de verdad, todo, no es que quiere decir que yo voy a llegar ahorita a mi casa y voy a sacar absolutamente todo y se lo voy a vender y se lo voy a regalar a todo el mundo. Lo voy a vender y el dinero se lo voy a dar a los pobres. El Señor no está hablando de eso, porque hay gente de pronto que no entiende literalmente y está hablando de la forma espiritual. Hay que sacar todo lo que el Señor dice, no, lo que no es de Dios, mejor dicho, en mi corazón. El odio, el resentimiento, el orgullo, ¿qué más? Los temores, ¿qué más? La envidia, el egoísmo, la vanagloria, el miedo, tantas y tantas cosas, todo eso y mucho más, hermano. Todo eso tenemos que sacarlo de nuestro corazón para que el Señor abra su obra. Entonces, para dar un ejemplo de esto último, cuando dice que de cierto que no hay ya nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, se me vino enseguida una persona que cumplió todos estos requisitos. ¿Recuerdan a esa persona que dejó padre y madre y todos los bienes y todas las cosas? Abraham. Muy bien. El Señor le dijo, deja a tu padre y a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán injertadas en ti todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Abraham entendió esta gran verdad y por eso Abraham es un ejemplo, hermanos, de fe, porque él entendió de verdad el propósito de Dios, entendió la verdadera riqueza, que la verdadera riqueza, ¿cuál es? Confiar en el Señor. ¿Qué le faltó a Abraham? Absolutamente nada. Antes le sobró muchísimas cosas. Dice que cuando tuvo los hijos, después que tuvo los hijos con Cetura, él les dio, cogió de los bienes y se los repartió. Tome. Les dio de sus bienes. Sí, también, que iba a sacrificar a su hijo por obediencia al Señor, porque él lo entregó todo, absolutamente todo. Y eso es lo que el Señor lo pone como ejemplo para que nosotros entendamos. Si Abraham sacrificó a su hijo, eso está hablando proféticamente de la obra del Señor, lo que iba a hacer. Cómo envió a su hijo para darlo por nosotros, para rescatarnos a nosotros, para sacarnos de ese mar donde estábamos perdidos y devolvernos ahorita a este lugar limpio que Él nos ha dado en este tiempo. Entonces, hermanos, la verdadera riqueza, entendió Abraham, que era confiar en Dios. El problema del hombre es la riqueza. Fíjese que el Señor lo puso. Dice en el 10º mandamiento, ¿recuerdan el 10º mandamiento? ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás los bienes ajenos, no codiciar la mujer de prójima,
el prójimo, ni el asno, ni el sirviente, ni absolutamente nada. No codiciar. Los bienes son del Señor. Entonces son ajenos a nosotros. ¿Para qué nos decimos que queremos eso si eso es del Señor? Y si el Señor quiere, nos los da. Lo que tenemos que hacer es nosotros ser buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado. Porque Él nos lo demandará en un tiempo. En algún tiempo cuando digan, ¿qué hizo con los dones que le di? ¿Para qué le di a usted esos talentos? ¿Qué hizo? No, Señor, es que yo no hice nada porque me dio pena. No, el Señor no va a estar contento con esas cosas, sino que Él nos dio esos dones para que los pongamos a trabajar y para que muchas personas que están perdidas allá, que están allá contaminadas en el mundo, las podamos rescatar y llevarlas a ser parte del reino. Entonces, hermanos, hoy hay que seguir el ejemplo de Yehoshua. Él no se, cuando nosotros miramos a Yehoshua, él nunca se apegó de absolutamente nada. No tenía cama, no tenía lugar donde dormir, dice, donde recortar la cabeza, dice ahí la escritura, ¿sí? Él no manejaba dinero era Judas, ¿sí? Cuando fue al templo, allá que le pidieron el impuesto del templo y él no tenía absolutamente nada en sus bolsillos, y le dijo a Pedro, vaya allá y pesca y allá va a encontrar el denario que es para pagar el impuesto. Él no se pegó de nada. Y eso es lo que el Señor nos dice, ven y sígueme. O sea, no nos peguemos de nada, absolutamente nada de este mundo. Ay, qué tal cosa, no, hermano. Nos pongamos la mirada en este mundo porque si ahí, no, ahí nos quedamos. Por eso es que el Padre, hermano, es tan hermoso y tan maravilloso que Él se preocupa por el bienestar de nosotros. Y por eso es que el Señor ha dejado diferentes momentos, cuentos, anécdotas, historias para enseñarnos, para reconstruirnos. Imagínense ustedes un momento que ustedes llegan a la casa de su papá terrenal. Cuando llegan a la casa de su papá terrenal, ¿qué llega? Llega a su papá, le abre la puerta, ¿sí? Y le abre con una sonrisota hermosa, grandiosa a su papá. Y le dice bienvenido. Y después de darle bienvenido, le da tremendo abrazo. Y después de tremendo abrazo, lo halaga, le dice, ¿cómo estás de bien? ¿Cómo estás de flaco? Así no sea verdad, hermano. ¿Sí? ¿Cómo estás de simpático? Así sea el más feo, hermano. Lo halaga, le dice cómo estás de lindo, cómo está tal cosa. Le demuestra su amor. Y luego le dice, siga. Y lo lleva a un lugar especial, un lugar lindo donde está cómodo. Le dice, siéntese acá. Y se sienta con uno y habla con uno. Y le cuenta historias y lo hace reír y se deleita con nosotros. Luego les dice, venga, vamos a comer. Y pasa a la mesa a comer. Y come uno de delicias. ¿Qué quieren? Mire, hay esto, coman, coman. Y luego viene el postre, luego viene el tinto, luego viene la charla, luego viene la risa, luego viene todos esos momentos especiales. Llega un momento, hermano, que uno mira el reloj, uy, ya son las 11, Dios mío, yo todavía por aquí. No se quiere ir, se le pasó el tiempo volando. No sabemos, hermano, en qué se pasó el tiempo. Y entonces, bueno, me tengo que ir. El abrazo, la despedida, otra vez los halagos y todas esas cosas. Y uno se va gozoso, lleno el corazón, lleno el estómago, lleno absolutamente todo. Y el gozo de haber estado con su papá, de haber disfrutado ese momento y de haber de verdad, recibido tantas y tantas bendiciones. Y anhelamos la próxima cita, se va uno pensando, uy, dentro de 8 días vengo otra vez a encontrarme con mi papá. Eso es lo que el Señor nos dice hoy, lo que nos dice en lo que leíamos en Isaías 58. Isaías 58, 13. El Señor ha preparado un día desde el comienzo. Un tiempo muy especial para que todos sus hijos nos reunamos en su presencia. Cuando nosotros nos reunimos, tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros hijos, pues es un gozo eterno. Así es el mismo gozo del Padre Celestial. Cuando todos sus hijos nos reunimos delante de Él, porque nos deleitamos en Él. Él llega, nos sonríe, nos tiende su mano, nos halaga, nos dice cómo están de linda, cómo están de lindos, cómo han pasado esta semana. Yo he estado pendiente, yo he estado orando, así como Job oraba por sus hijos todo tiempo, así está el Padre intercediendo por nosotros en todo tiempo. ¿Para qué? Para que vengamos en este día a estar en su presencia.
porque en este día hay grande bendición. Entonces entendamos, hermanos, que el día de reposo es un día muy especial, es un día sagrado, es santo. ¿Por qué? Porque nos venimos a reunir con el Santo de los Santos, con el Rey. Es una cita que Él ha concertado desde antes de que nosotros existiéramos, desde antes de la fundación del mundo, imagínense. Y Él había pensado en nosotros, en que viniéramos este día a reunirnos con Él, para deleitarnos con Él, para estar en su presencia. Por eso es un día que no es para hacer lo que yo hago todos los días en la semana. Dice ahí que es un día para andar en sus caminos, para andar en los caminos del Señor, para andar en su escritura, en su palabra. Es un día para hacer su voluntad, dice ahí, no andando en sus propios caminos, ni buscando su voluntad, o sea, sino haciendo la voluntad del Padre, ni hablando tus propias palabras, o sea, no hablando de lo mío, sino testificando del Padre, de la gran obra, del lugar donde Él me tiene en este momento, testificando de toda la hermosura de todo lo que el Señor me da. Entonces es un día santo porque estoy en la presencia del Rey. Es un día glorioso porque es el privilegio más grande, hermanos, de estar ante Él. Imagínense, si ustedes quisieran estar delante de un presidente cualquiera que sea, X o Y, usted tiene que hacer una antesala gigantesca, tocar a miles de puertas. Y aquí es glorioso, ¿por qué? Porque simplemente nosotros es entrar delante de su presencia y ahí lo encontramos. Bien cerquita, hermanos, que lo podemos palpar. Y nosotros no queremos entrar, mucha gente no quiere entrar, o no ha entendido de verdad el privilegio tan grande. Es un día anhelado, ¿por qué? Porque es que el día es en que Él está con nosotros. Ese día en que nosotros venimos para que Él nos bendiga, nos recargue. Las pilas que estaban descargadas, Él llega y nos recarga. Mira, es que dice que es bendito. Dice en Éxodo 30 y algo, cuando habla del día de reposo. 30 y ¿qué es? Creo que sí. Dice, habla del día de reposo, 31. El día de reposo como señal, 31:12. Habla a los hijos diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros, en verdad, o sea, de verdad, de corazón, entendiendo ustedes, Israel, guardaréis, van a guardar mis días de reposo. ¿Por qué? Porque es una señal, es una advertencia entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy el Padre eterno, quien los santifico, o sea, quien los limpio, quien los recargo. Y Él es el Señor. Así nos dice, así, o sea, no se les olvide, tienen que entender, entendamos esto. Guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. Dice, el que lo profanara de cierto morirá. ¿Va a morir ahorita? Ay, es que el que profane, el que no cumple el día de reposo va a morir ahorita. No, va a morir allá en la resurrección. Cuando vaya ya el momento más grande, no va a poder entrar, entonces va a morir. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo, será sacado de aquí. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, hoy, consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá, será cortado del pueblo. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto eterno. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y al 7º día descansó, cesó y reposó. O sea que es una señal que el Señor estableció para saber qué, para saber quiénes guardan su palabra, quiénes guardan sus mandamientos. Si usted, hermano, empieza por cumplir el día de reposo, está incumpliendo un mandamiento. Y si no cumple toda la ley, ¿qué dice la Escritura? Que no puede entrar en el reino de los cielos. Fíjense lo elemental, yo simplemente ya no voy el día de reposo. Pero si no va, hermano, es como esos animales que están en ese océano contaminado. Se van alejando, y llega un momento en que ya no reconocen absolutamente nada.
Eso es lo importante. Por eso es que el Señor creó esos días de reposo en ese tiempo determinado. Cada séptimo día el Señor se digna, viene en su misericordia a recargarnos. Porque es que resulta que dice que será bendito, por ahí leíamos ahí que será bendito, ahí en el Éxodo 23 decía algo así. Será bendición, alguna cosa así, donde dice... Bueno, este día es consagrado, este día es santo, no recuerdo dónde fue que yo lo encontré, lo vi, pero es un día apartado, es un día santo, y si es un día santo, es un día que el Señor determinó. ¿Para qué determinó? Dice por ahí en alguna parte que este es Shabbat, es glorioso, es santo, lo veneraron, andando en mis propios caminos, buscando tu voluntad, hablando tus propias palabras. Te la estarás a una altura de tener que conocer la heredad de Jacob, porque bla. Debe hacer tu voluntad el día que santo lo llamaré delicia, santo y glorioso. En alguna parte dice del día de reposo que es bendito. No recuerdo dónde es. En Éxodo, miren, los mandamientos. Éxodo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo día, en el séptimo día, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermano, y es que bendito viene del hebreo barak. Barak es bendecir. Y bendecir es que el Señor nos da la autoridad para hacer su voluntad. O sea, el Señor nos reviste de su poder para que hagamos su voluntad. Por eso el Shabbat, cuando Él dice voy a bendecirlos, es que nos va a recargar. Él va a decir que va a derramar de su bendición. Va a derramar de ese espíritu que Él tiene para que nosotros podamos hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Correcto, o sea que lleguemos a su reino. Entonces Él nos recarga todos los Shabbat, ¿para qué? Para que no se nos olvide la promesa, la señal, por eso nos sella cada Shabbat y nos va a decir que ensayemos en esta cuestión, en este tiempo de ese momento. Entonces el Shabbat es un ensayo, hermanos, entendamos que el Shabbat es un ensayo. ¿Y un ensayo para qué? Donde el Señor nos bendice con todas las cosas. Si nosotros entendíamos la analogía de un papá cuando llegamos a la casa y Él nos da absolutamente todo, imagínense nuestro Padre Celestial, cuánto más nos da, de cuánto más nos reviste, de cuántas cosas nos guarda, de cuántas cosas nos aconseja, cuántas cosas podremos ver. Y nosotros despreciamos de verdad venir ese día de Shabbat delante del Padre. Si un papá, si usted llega a la casa de su papá, solamente un hijo, pues el papá lo recibe con gozo. Pero si llegan todos los hijos, pues el gozo es mayor, porque usted comparte con todos sus hermanos. Usted se deleita en todo lo que el Padre da. Y por eso es que el Señor nos dice, congréguense en un lugar, reúnanse, la reunión de los santos. Y ahí está el Señor y Él manda grande y poderosa bendición. Entonces entendamos, hermanos, que esto que estamos haciendo es un ensayo. ¿Un ensayo para qué? Miremos un momentico Hebreos, versículo 3. Hebreos, versículo 3, y vamos al versículo 17. Para mirar el propósito del Shabbat. Hebreos 3, 17. Dice, ¿y con quiénes, dice aquí la Escritura, estuvo el Señor disgustado 40 años? ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto. Muy bien. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, está hablando del pueblo de Israel. Y mires en el versículo 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Recuerden que el Shabbat es también llamado el día de reposo. Y entonces ese reposo nos está hablando de algo futuro. Y aquí nos está diciendo, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? A aquellos que desobedecieron. O sea, aquellos que no guardaron su mandamiento. Aquellos que lo desapercibieron. Aquellos que no entendieron el guardar el día de reposo, el día de Shabbat. Y dice en el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? No creyeron, hermano, no tuvieron fe.
No entendieron el mandamiento del Señor. ¿Cómo hago para entrar al reino? Entonces una de las condiciones es guardar los mandamientos. Y uno de los mandamientos es guardar el día de Shabbat, el día de reposo. Esas son las cosas, hermanos, que nada nos desvíe de ese propósito. Dice el versículo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, está la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué no la alcanza? Porque está dudando, hermano, porque no ha entendido. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando el Señor le dice, ven y sígueme, eso es lo que no queremos hacer. Pero los que hemos creído, o sea nosotros, ¿qué pasa? Entramos ahora en el reposo, de la manera que él dijo, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, el séptimo día, o sea del Shabbat, o sea de hoy. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en su reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva del reposo, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuándo es ese día? Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que hay un reposo final. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Ensayando. Estamos ensayando para ese momento en que nos vamos a encontrar con nuestro Padre eterno allá en su reino. Pero para eso tenemos que guardar el día de reposo. ¿Y cómo debemos guardarlo? ¿Qué debemos hacer el día de reposo, hermano? El Señor nos dijo, en el día de reposo, reposen. Reposar es descansar de toda obra, de todo pensamiento, de todo lo que usted ha hecho en esta semana, de todas las cosas. Es un tiempo para olvidarse de absolutamente nada y acercarse al Señor. Señor, vengo a ti, Padre Celestial, que me va a recargar, que me va a llenar, Señor, de toda la sabiduría, de todo lo que tenga que hacer en mí. Y te darás cuenta, hermano, cómo la bendición del Señor obrará. Y tantas angustias y tantas problemas se van a dar cuenta que van a ser despejados. Entonces, hermanos, procuremos todos los días entrar en ese reposo. Queda un reposo, hermano. Entendamos que es un reposo espiritual. No es el sábado para echarnos en la cama y dormir todo el día. Es para hacer la obra del Señor. ¿Qué hacía el Señor Yeshua en el reposo? Entendamos, hermano. Él dijo, sígueme. ¿Qué hacía él? Él iba, enseñaba en la sinagoga, luego salía, le predicaba al uno, sanaba al otro, ayudaba al uno, orientaba al otro. Al joven rico también le dijo, venga, mire, estaba enseñando de verdad, testificando de la verdad del Señor, testificando del reino. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en el día de reposo, hermano. Prográmese. De verdad entendamos que el día de reposo empieza al final del viernes, al final del día viernes. Por eso de verdad una forma de guardar el reposo, de rendir el Shabbat, es preparándonos con antelación y declarándolo aquí como lo decía el Señor en la Escritura, que fuera un día de gozo glorioso, un día anhelado, un tiempo de delicia, porque estamos en la presencia del Señor. Y te va a dar cuenta, hermanos, cómo su vida va a cambiar. En todos los sentidos, hermano. En el sentido material. Porque el Señor dice que todo aquel, de hecho lo dice en Mateo, que todo aquel, lo que le decía, que deje padre o madre, o hijos o hijas, o alguna cosa así, dice que va a recibir 100 veces más en este tiempo y en la vida eterna, en el siglo venidero. Ese es Mateo, creo que es 19. Sí. Dice Mateo 19, 29, dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por su nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
Recuerden que está hablando en sentido espiritual. No es que ahorita llegue a mi casa y dígale, mijo, te vas, no te recibo más. No, o que yo coja la maleta y me vaya. No, no está hablando de eso. Sino que lo que está diciendo, hermano, es que ellos no sean su prioridad primera. No sean su prioridad. Perdón, prioridad primera. Su prioridad, que ellos sean lo más importante. No los idealicen. Ellos, el Señor les ha dado, Señor, son una bendición. Todos. Toda la familia es una bendición, hermanos, pero que no sean ellos su prioridad. Entonces, entendamos, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, hermanos, para terminar, es entender, el Shabbat es un ensayo para algo más grande que nosotros estamos haciendo. Si nosotros no ensayamos, hermanos, pues llegará el momento en que no vamos a saber. Fíjense, los militares siempre ensayan para hacer un desfile. Si alguien no va a ese ensayo, pues ese día simplemente no va a aparecer porque no ensayó. Si un músico no ensaya, pues simplemente no puede estar ahí porque va a ser discordante. Lo mismo nosotros, si no ensayamos en el Shabbat, pues en el momento del Shabbat principal no vamos a estar. Y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces el Señor quiere que todos nosotros ensayemos para que podamos estar en ese día glorioso con Él. Para que no nos perdamos. Entonces lo que nos está diciendo hoy es, hermanos, fijen la mirada en lo espiritual. Recuerden que todo esto material es pasajero. Es un momento, va a pasar, se va a quedar aquí, pero lo espiritual sí se va a quedar, va a ser de por vida. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El que hace la voluntad es que busca el reino de Dios. De nada estéis afanosos, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, toda necesidad, toda angustia, todo temor, todo eso será quitado hoy. Lo demás, lo bueno será añadido. 100 veces más dará. Entonces, hermanos, que nada nos desvíe del propósito. Que hoy salga, hermano, entendiendo cuál es la importancia del Shabbat. Y que hoy salga entendiendo cuál es el propósito de su vida, hermano. El propósito del Señor ya ha sido dado. Es que todos lleguemos a ese día glorioso. Ahora, que su propósito sea de verdad. ¿Cómo hago todos los días? Para que ese propósito que el Señor tiene conmigo se cumpla en mí, para llegar a ese día glorioso, a recibir, a celebrar ese Shabbat con Él. Oremos. Bendito Señor y Padre, una vez más delante de tu presencia venimos, Señor, a darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Nos has recordado, Señor, lo importante, Señor, toda la maravilla, toda la gracia, todo lo que tú nos has regalado, Señor. Y todos los planes, Señor, y propósitos que tiene con nosotros. Sabemos que tus propósitos son de bien, son de vida, Señor. Son grandes propósitos, Padre Celestial, que tú tienes con tus hijos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esos propósitos grandes, Señor. Ahora nuestra oración, Señor, va dirigida hacia que cada uno de nosotros, Señor, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, Señor, para que podamos discernir esta palabra, Señor, y hacer según tu propósito, Padre Celestial. Que podamos llegar a ese día anhelado, ese día glorioso, en que estemos allí sentados contigo, Señor, deleitándonos, Señor, en tu presencia, Señor, gozándonos de todas las maravillas, de todo el bien que tú has preparado, Señor, para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Yehoshua. Yo te pido, Padre Celestial, que nos ayude, Señor, a celebrar, a entender, Señor, este día sagrado, este día santo, Señor, a entender, Señor, que es una delicia, Señor, y a venerarlo, Señor, porque es el día en que te honramos, Señor, en que entendemos que eres tú, Señor, nuestro proveedor, que eres tú el Señor de nuestra vida, Señor, que eres tú, Señor, el que administra absolutamente todo, a desprendernos de todo lo que no es tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda, Padre Celestial, a tus hijos, Señor, a entender, Señor, que debemos hacer tu obra, Señor, en este día santo, a caminar, Señor, el camino, Señor, a andar, Señor, delante de ti, Señor, tomados de tu mano, Padre Celestial, para que
Muchas personas que están en el mundo, Señor, que están haciendo mal, que están contaminados, Señor, con todo lo que el mundo les ofrece, puedan entender, Señor, ese privilegio y puedan llegar a tu reino santo y poderoso. Gracias, Señor. Ponemos este día en tus manos, Señor, a tus hijos, Señor, que seas tú llenándolos, Señor, cubriendo toda necesidad, Señor. Hoy es el día precioso, Señor, como tú lo has dicho, Señor, para revestirnos de poder y de autoridad, Señor, para hacer la obra que tú has encomendado en cada uno de tus hijos. Yo te suplico, Señor, que tú llenes, Señor, a tus hijos, a estos cántaros, Señor, que hoy vienen, Señor, a recibir ese aceite suyo, esa unción tuya, santa y preciosa, Señor, para que ellos puedan, Señor, encender esa lámpara aún más, Señor, y llevar ese aceite, Padre Celestial, a todas aquellas personas que están allí, Señor, que necesitan de esa unción, de ese toque santo, Señor, de esa palabra santa, Señor. Abre, Señor, usa, Señor, a todos tus hijos, Señor. Usa esos dones, potencialos, Señor. Danos, Señor, el poder, la autoridad, Señor, para podernos levantar, Señor, delante de las personas, Señor, y proclamar esa libertad, Señor, que tú has llamado, Señor, a tus hijos en este tiempo, para quitar las cadenas, Señor, en tu nombre. Quebrar todo yugo, Señor, todo impedimento, Señor, todo lo que no deja que las personas entiendan tu poder y tu autoridad. Y el gozo tan grande, Señor, el privilegio tan grande que tenemos de allá en el reino de los cielos. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido, Padre Celestial, que tú bendigas a tus hijos ahora en el regreso a casa, Señor, que les permita seguir disfrutando de este tiempo en Shabbat, Señor, junto con sus hermanos, Señor, deleitándonos en tu presencia, en tu gozo, Señor. Gracias, Padre, y ponemos en tus manos también esta semana que se acerca, que seas tú, Señor, en todo tiempo, Señor, respondiendo cada inquietud, Señor, toda necesidad de cada uno de tus hijos, allá que en casa, Señor, están haciendo. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, los que están en internet, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Derrama de tu poder y de tu unción santa y divina ante cualquier situación, cualquier necesidad, Señor. Llénalo, Señor, de tu espíritu, Señor, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Gracias, Señor, te damos, Señor, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Todo honor y toda gloria sea para ti. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis hermanos, el Señor les bendiga grande y poderosamente.